Universidad de Colima y la Facultad de Psicología, en el marco del Día Mundial de la Concienciación sobre el Autismo, que se celebró este pasado 2 de abril, va a presentar este panel de discusión, Diálogos para la Inclusión Integral, desde la experiencia profesional, retos para la comunidad dentro del espectro autista. En este momento, para dar la bienvenida, le cedo la palabra a la doctora Susana Aurelia Preciado Jiménez, directora general de Educación Superior y representante institucional del Proyecto Entender. Hola, muy buenos días. Saludo con afecto a todas las personas que nos hemos reunido aquí para hacer una reflexión sobre el Día Mundial de la Concienciación sobre el Autismo el pasado 2 de abril, y que es un llamado a destacar la importancia de mejorar la calidad de vida de personas con autismo, así como sus familias, que estas personas puedan disfrutar de una vida plena. Lo que hoy estaremos reflexionando en esta mesa redonda es de poder ofrecer información sobre la estigmatización y la discriminación de las personas que han desarrollado este trastorno, pero sobre todo que nos permita las diversas áreas de poder generar las condiciones para que en su desarrollo se haga una realidad la educación inclusiva de calidad para todos y todas, así como el de poder ser gestores de políticas públicas. Finalmente, señalar que en esta conmemoración nos unimos al objetivo de la ONU, que es promover, proteger y asegurar el goce pleno y en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y promover el respeto. Deseo que tengan éxito en estos diálogos para la inclusión integral desde la experiencia profesional, retos para la comunidad del espectro autista. Mis felicitaciones a nuestras panelistas, la licenciada María de Jesús Chávez Martínez de la Fundación Tato, la doctora Sarita Salgado Torres y la maestra Cintia Raquel García Escárpita Ferrés, ambas profesoras e investigadoras de la Facultad de Psicología de la Universidad de Colima. Agradezco también a la Facultad de Psicología el unirse a este evento, que se hace en el marco del Proyecto Entender, cofinanciado por el programa Erasmus Plus desde la Unión Europea. Un gusto estar con todos ustedes y estaremos dando seguimiento al desarrollo de la actividad. Gracias. Muchas gracias, doctora Susana. Para iniciar, primero hay que comprender que los trastornos del espectro autista son una condición del desarrollo que puede provocar problemas sociales, de comunicación y conductuales, pero debemos de enfocarnos principalmente en todas estas habilidades con las que ellos cuentan, de manera que favorezcamos un espacio óptimo para su desenvolvimiento, centrándonos en sus habilidades y potencializándolas. El trastorno del espectro autista no es una enfermedad que necesite curarse, es únicamente una forma diferente en la que el cerebro se comunica y se codifica. Sin más, agradezco de nuevo a todos los que están aquí acompañándonos y comenzamos con la primera pregunta. Voy a ceder la palabra primero a la licenciada, denme un momento. Primero a la licenciada María de Jesús Chávez, después sería la doctora Sarita Salgado y por último la doctora Cintia Raquel Escárpita. En la siguiente pregunta vamos a invertir la forma en la que van a estar participando y yo les iré dirigiendo. Para comenzar, la primera pregunta es, ¿cuál ha sido su experiencia en el trabajo con personas en el espectro autista? Licenciada María de Jesús, está su micrófono apagado. Creo que ya. Bueno, pues primeramente agradezco a la universidad y a todos los organismos que están logrando este evento y esta incorporación. De verdad es un acontecimiento. Hace muchos años los papás de los niños que eran niños, ahora mi hijo tiene 35 años de trabajo. Pero bueno, la experiencia vivida de la fundación pues ha sido tan enriquecedora porque por la fundación han pasado yo creo que unos 500 niños. 500 niños que ahora ya son jóvenes y que muchos de ellos seguro que dos de ellos hemos tenido el gusto de verlos terminar una carrera universitaria y pues nos da gusto que a pesar de que no existían esas aperturas, ellos lograron hacerlo. Sin embargo, yo sí quisiera hacerles una reflexión muy, muy grande a la universidad porque
uno de los grandes, la alegría ahorita de tener nuevas legislaturas y nuevas aperturas, eso es bueno, pero sigue habiendo un estigma muy grande y creo que en el punto más importante que es la familia. Conmigo han llegado muchos jóvenes a pedirme apoyo y a decirme que cómo le hacen para ser normales, porque en la propia familia se vive la discriminación. Porque el estigma es tan doloroso que los papás no quieren que su familia, su propia familia, que sus tías, abuelos, todos se enteren que los chicos tienen un trastorno del espectro autista. Y entonces ellos vienen y me dicen, ¿cómo le hago? ¿Cómo le hago para que mi mamá lo acepte? ¿Y cómo le hago para que no me regañen? Algunos en mala forma, porque si te corren de la universidad, haz un esfuerzo a parecer normal, porque si te corren así te va. Otros con amor, pero el amor también de todos modos es una forma no muy grata de llevárselos a ellos, porque una chica lloraba y me decía, mi mamá me dice, mi hijita, eres muy linda, no tienes nada, ponle ganas, échale ganas. Entonces yo creo que la universidad, para que tenga éxito este maravilloso programa, tiene que ser una difusión muy grande con los padres, para que los padres entiendan que ahora la universidad no nomás los va a segregar ni los va a someter a un proceso de bullying, como le llaman entre los compañeros, de acoso, sino que los va a apoyar para que se atrevan a dejarlo ser. Creo que esa es una parte muy, muy importante, porque no se dan, imaginan verdaderamente, yo me angustiaba de decir, ¿cuándo se dará cuenta los padres? Porque dentro del espectro, yo creo que los más lastimados son los que tienen menos diferencias, ¿sí? Un niño con autismo que tiene marcadas diferencias o que tiene muchas necesidades que no es tan funcional, pues es obvio que los papás ven que necesita ayuda y pues todo el dolor, pero lo aceptan. Pero cuando es un muchacho que aparentemente está bien, una chica que están bien, y que no se le nota nada y que los ven muy inteligentes y muy bonitos y todo, les cuesta mucho trabajo a los papás aceptar que están presentando esa condición. Entonces, pues, ahora sí que me da gusto pensar que la universidad está involucrándose en eso. Yo creo que un trabajo muy fuerte de la universidad y muy provechoso para los jóvenes sería que hablaran con los padres, mucha difusión con los padres, para que vean que la universidad ha abierto las puertas a estos jóvenes y que no van a ser más estigmatizados, sino al contrario, serán apoyados y logran tener una mejor calidad de vida estudiantil. Muchísimas gracias. Doctora Sarita. Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Bueno, nada más comentar el hecho, ¿verdad?, de lo que nos está ocurriendo ahora con respecto a la neurodiversidad. Por desgracia hay un estigma social, como bien dice la licenciada María de Jesús. Sin embargo, creo que algo innovador es que estamos abiertos a nuevas posibilidades ya. En mi experiencia laboral, bueno, yo culminé en la Ciudad de México la especialidad de psicología pediátrica hace 16 años y desgraciadamente mis ojos no veían todavía muchas de las situaciones en el neurodesarrollo que ahora ya soy capaz de observar. Digo desgraciadamente porque seguramente pasaron por mi consultorio muchísimos niños con TEA y no los vi. Yo pensé que estaba tratando una encopresis, una enuresis, probablemente alguna dificultad en la autorregulación emocional que pasó desapercibida, ¿no? Esto específicamente con el procesamiento sensorial, pero también seguramente pasaron niños con trastornos de lenguaje que también coexistía un trastorno del espectro autista, ¿no? Entonces, creo que tenemos ya la gran oportunidad con los nuevos conocimientos de divulgar qué es lo que está pasando con los niños y con los adolescentes y sobre todo también adultos en la universidad que tienen esta situación. Hace 5 años que ya formalicé la certificación, fui más acuciosa, ahora en el diagnóstico y bueno, con la recertificación más aún en el aspecto de población específicamente mexicana. En mi experiencia, muchos de los niños, como bien dijo la licenciada María de Jesús, sufren estigma, pero el mayor reto, creo yo, que es en los padres, en la comunidad que los rodeamos, ¿verdad? Muchas gracias. Gracias, doctora. Doctora Cintia, la escuchamos. Bueno, igual de la misma manera, muchas gracias por invitarme a estar por acá el día de hoy.
hablar este tema que nos compete a todos y nos mueve a todos. Coincido con mis dos compañeras, mis dos colegas, y bueno, para mí, lo voy a decir de una manera más personal, para mí en mi experiencia ha sido un camino de aprendizaje constante, porque cada niño con el que, niño o persona que está dentro del espectro autista, que llega a consulta o que, con el que tengo la oportunidad de observar dentro de su entorno escolar, etcétera, me demanda no solamente saber o poder identificar esta serie de síntomas que pudieran encajar dentro de o no, sino me demanda conocer realmente a la persona, ¿no? Entonces, a partir de ahí viene todo un abanico que se tiene que abrir dentro de mí para generar empatía, para generar responsabilidad, para generar aún mayor preparación, y eso ha sido pues una experiencia muy fructífera cuando tienes a una persona que está dentro del espectro autista frente de ti por primera vez y no sabes identificar el porqué de los comportamientos, justamente que dicen estos estigmas que mencionaba la doctora Sarita, ¿no? O sea, decir, puede ser por una cuestión conductual, puede ser por una disregulación emocional, pero ir pudiendo armar el rompecabezas de esa persona de manera muy única, muy puntual, muy personal, te permite tener mayor herramientas, más cantidad de herramientas para saber cómo vas a intervenir con él, con su familia, con su contexto y desde qué enfoque es el que mejor conviene. Entonces es un reto enorme, constante y único para cada uno de las personas que se presentan enfrente, se han presentado hasta el momento. Muchas gracias, doctora. Continuando con esta línea, ahora empezamos con la doctora Sarita. ¿Cuáles son los retos a los que se han enfrentado al trabajar con personas del espectro autista? Muchas gracias. Bueno, creo yo que los hemos comentado muy a grosso modo ya mis compañeras y yo, pero creo que el principal es el estigma social. De repente en la sociedad hay un miedo por encasillar, por diagnosticar a una persona que les vuelve, bueno, un obstáculo, y realmente el diagnóstico favorece la comprensión. Creo que ese ha sido un tema, el hecho de que la gente, las personas, incluso algunos profesionistas, no quieren diagnosticar por el temor de encasillar. Entonces, uno de los retos importantes es difundir el conocimiento que al momento de dar un diagnóstico tenemos la posibilidad de dar una ruta de tratamiento, digo, no como protocolo, porque cada individuo, cada niño, cada adolescente es diferente, pero sí de alguna manera nos aporta para tener un análisis funcional de la conducta más enriquecedor, sobre todo para diagnosticar y especificar, ¿no? Por ejemplo, si hay dificultades porque tiene estereotipias motoras, si el niño no puede o la persona no puede tener contacto con los otros por esos estereotipias o asusta a los otros niños, ¿no? O sea, el punto sería empezar a tener como muy claro cuáles son los criterios diagnósticos para que de alguna manera los padres, los familiares, o las personas que rodeamos a las personas dentro de este espectro podamos tener la conciencia de qué significa, ¿no? Por ejemplo, cierto movimiento. En el pasar de mi experiencia me he dado cuenta que hay un alto porcentaje de padres que abandonan el proceso de tamizaje por temor al posible diagnóstico. Muchas veces a los niños, adolescentes, adultos con TEA no les es fácil entender las reglas sociales, entonces es como si necesitaran una especie de manual de aspectos o habilidades sociales, entonces eso también detiene mucho la interacción. Otro de los problemas muy grandes con los que en lo personal yo me he enfrentado es esta inflexibilidad que tienen los niños, ya sea cognitiva o inflexibilidad en cuestión de alimentación, sueño, incluso de alteraciones en la somatización. Hay un problema que es
muy poco frecuente observado, que son las alteraciones en el procesamiento sensorial. Los niños, digamos, es que si nadie está dentro de ellos, pues nadie sabe cómo sienten o lo que sienten. Tienen una dificultad tremenda para organizar e interpretar la información que reciben. Entonces puede haber niños hiposensibles o niños hipersensibles, ¿no? Entonces, si nosotros consideramos que un volumen de voz es adecuado, tal vez otro niño necesite un mayor volumen de voz para escucharnos y que la información llegue. O por el contrario, si a los niños les molesta demasiado, o a los adolescentes o los adultos en esta condición universitaria, les molesta demasiado el ruido, tienen que generar sus recursos como tener sus audífonos con música o ruido blanco para de alguna manera equilibrar, ¿verdad?, esas sensaciones. Esto hablando del aspecto auditivo, pero lo mismo aplica con el aspecto visual, con lo sensitivo. Y bueno, entonces es importante considerar procesamiento sensorial y no solamente extrasensorial, es decir, los estímulos que recibimos, sino también hay un efecto interno, ¿no? Que es la interocepción, que es esta falta de entendimiento y percepción de lo que pasa en nuestro propio cuerpo. Entonces, los niños tienen dificultad a veces para recibir esa información de sus órganos, interpretarlas en el cerebro, y a veces no tienen control de esfínteres, como les comentaba, control del hambre, saciedad o digestión, o incluso la autorregulación emocional, que es un tema definitivo, porque al ver a una persona con frustración o a un niño con un berrinche, un niño que tiene TEA con un berrinche, se desborda impresionablemente. ¿Por qué? Porque no tiene esta capacidad de autorregular, ¿no? Entonces, en el tratamiento trabajamos mucho sobre, primero, psicoeducar, de qué es la emoción, de qué se trata, cuál es su nombre. Después, qué respuesta sensorial tengo ante la emoción. Es decir, si estoy nervioso, tengo tensión muscular. Si estoy tal vez estresado, probablemente mi frecuencia cardíaca se altere, ¿no? Entonces, la idea básica que yo me he encontrado como reto es esta dieta sensorial y este tratamiento en la atención plena que requieren los niños, adolescentes y adultos con TEA. Gracias. Muchísimas gracias, doctora. Doctora Cintia, la escuchamos. Bueno, coincido también con todo lo que dice la doctora Sarita. Han sido puntualmente retos con los que yo también me he encontrado. Abono el hecho de poder tener una detección temprana, si bien los síntomas no los podemos ver claros hasta que el niño ya está dentro de la primera infancia, y inclusive ahí pueden ir variando. Desde los primeros meses de vida podemos tener señales de alarma, ¿no? Entonces, esta falta de comunicación afectivo-emocional entre el bebé y la madre, la falta de toda esta serie de aspectos que son básicos en el neurodesarrollo y en el desarrollo psicológico del niño, que nos pueden llegar a servir para dar si no un diagnóstico temprano, sí una intervención o estimulación desde el principio, y poder ir monitoreando cómo va evolucionando el neurodesarrollo del bebé. Sabemos que empezar temprano permite que el cerebro tenga mayor neuroplasticidad, tenga mayor oportunidad de poder alcanzar ciertas habilidades o herramientas para la adaptación y aprendizaje. Entonces, justamente perder el miedo a empezar temprano es uno de los retos más grandes con los que yo me he encontrado. Por otra parte, también al momento de ya realizar un diagnóstico diferencial, poder encontrar como este camino claro a seguir y que sea constante, ¿no? Mencionaban al inicio algo como de, es que es algo que se le va a quitar, es algo que se va a curar, ¿no? O sea, entender que no es eso, todos somos neurodiversos, y simplemente en esta configuración de esta persona dentro del trastorno del espectro autista, su cerebro va a estar funcionando de una manera única y excepcional, así como
el de ustedes, cada uno, funciona así. E inclusive el reto es aventurarnos a buscar las potencialidades de este cerebrito, ¿no? Entonces, cuando digo el camino, me refiero no solo el camino que uno como especialista debe de ir teniendo para acompañar a la familia y al niño, sino también que es un trabajo integral que va a requerir del apoyo escolar, del apoyo de la familia, del apoyo de otros especialistas en muchas ocasiones, porque va a haber ciertos comportamientos que no van a depender de él o donde se tiene comorbilidad con otras entidades que también se va a demandar atención, ¿no? Entonces, romper estas barreras de decir yo lo puedo con todo y decir vamos a trabajar en equipo para poder acompañar a este niño de la mejor manera, a este adolescente, y vamos a mantenernos el tiempo que sea necesario para ir logrando esos objetivos, ir potencializando cada vez más esas habilidades, en lugar de enfocarnos solo en lo que no puede hacer porque lo queremos tipificar. Es también uno de los retos más grandes a los que me enfrento hasta el día de hoy. Muchísimas gracias, doctora. Licenciada María de Jesús, la escuchamos. Bueno, pues yo creo que la diversidad la diversidad de casos dentro de la neurodiversidad es nuestro máximo problema. ¿Qué es esto? Dentro de la diversidad hay un montón de diversidades. Cada día llegan niños diferentes y dentro de esa misma diversidad que es el TEA hay muchas diversidades. Entonces, eso nos trae, yo quisiera darles el enfoque como asociación. Nosotros creemos que la fundación ha sido un espacio para entrenar, se podría decir, a los niños para llegar a una escuela regular, los que pueden hacerlo. O tratar de enseñar a los papás, o tratar de darles, que pasen por el proceso de aceptación. Sabemos, el duelo es durísimo y todo, pero ha sido tan difícil y vuelvo a referirme. Estoy absolutamente de acuerdo con lo que dicen las doctoras, todos esos problemas sensoriales, comorbilidades y todo que se presenta, hace más difícil esa diversidad. O sea que de veras estamos frente a un como dicen, a un fenómeno de mil cabezas, ¿no? Que tendremos que acertadamente, como dijo, trabajar en equipo. Ese ha sido el sueño de la fundación. Veo con muchísimo agrado que ahora hay muchos profesionales. Verdaderamente me gusta oír a las dos doctoras muy acertados sus comentarios. Alguna vez a mí me dijeron, fui a algún congreso y yo estaba, pero no me perdía un punto y escribiendo, y una mamá me dijo, ¿qué edad tiene tu hijo? Y yo le dije, 4 o 5 años, algo así tenía. Y me dijo, te entiendo. Yo también pasé por ese proceso. Yo quería ir a todos los congresos, a todos los cursos, y no quería que se me pasara nada, porque yo quería regresar del congreso y hacerle todo a mi hijo, ¿no? A mis hijos. Caso que eran 2, y entonces ella me dijo, no, tú eres mamá. Tienes que aprender para poder saber si el profesional que está frente a tus hijos sabe o no sabe. Entonces fue para mí así muy sanador ese consejo de esa señora, porque yo tiré la piedra que yo traía cargando. Entonces dije, tienes razón. Ahora todo ese conocimiento, he asistido a muchísimos congresos, a muchos cursos y todo, pero ya con la salvedad de que estoy haciendo solamente para saber si quien habla sabe o no sabe lo que está haciendo. Y verdaderamente estoy maravillada de ver que la universidad ha hecho una muy buena selección porque saben lo que dicen. Me encantan las presentaciones desde los talleres, desde el taller que lo han hecho muy bien. Sobre todo la doctora Cintia, me gusta mucho su forma de presentación, y la doctora Sarita. Muy claras, muy concretas, y me da mucha esperanza saber que pues, hay gente que le interesó, porque cuando nosotros iniciamos esto, mi hijo tiene 35 años, Tato, el más grande, y no había nadie que le interesara. Llegué a decirle a algunos neurólogos, oiga, ¿por qué no se especializa en autismo? Decía, señora, es muy poco rentable, hay tan pocos casos que no vale la pena, ¿no?, especializarse.
Entonces, bueno, ahora veo que sí hay profesionales, verdaderamente profesionales, que saben que primero está la atención y luego está el recurso económico. El otro reto muy grande que la Fundación ha enfrentado es la discriminación de los propios padres. O sea, la diversidad de casos hace que para aquí nosotros deberíamos de tener 50 salones de clase, porque los papás no quieren que se revuelva con otros, porque ellos dicen, entre comillas, ¿sí? Así me lo dicen. Oye, pero no me revuelvas a mi hijo con otros peor, revuélvemelo con los mejores. Se le va a pegar o se le va a imitar malas conductas. Entonces, para nosotros ha sido un reto muy grande eso, porque nosotros como padres que pedimos que no discriminen a nuestros hijos, a veces aquí son los principales que discriminan. Vienen y me piden algo. Oye, si no corres a ese niño, mi hijo ya no viene, ¿eh? Entonces, imagínense lo tremendo que es para mí decir, oye, pues ¿cómo? Si nosotros somos, se supone, el lugar donde ellos pueden ser recibidos y no ser discriminados, tú me estás pidiendo que parece otro niño si no viene. Toma tu decisión, pero ese es uno de los principales retos. Eso les digo, soy muy reiterativa. La doctora Blanca Villaseñor un día me dijo, por favor, necesito hablar contigo, hacer algo, ya no soporto los papás y llegan a consulta casi a ahorcarme porque me exigen que cure a los niños, algo se tiene que hacer con los papás. Entonces yo digo, sí es cierto, nosotros también, para nosotros el problema en la fundación más grande no ha sido los niños, ha sido los papás. Entonces, pues por eso empecé con la universidad, que tendrán que trabajar en eso, porque esos papás ya no los vemos nosotros aquí todavía no llegan niños chiquitos, para los papás de esos jóvenes ya no los vamos a ver. Ojalá que en los medios, ojalá que en la difusión que se haga, verdaderamente se haga mucho hincapié en eso, porque lo que dicen las doctoras es cierto. Estoy de acuerdo en la negación, estoy de acuerdo en la falta de preparación. Si no nos preparan para ser padres de niños neurotípicos, menos de niños de neurodesarrollo. Pero no se vale de cualquier manera pues alejarnos de una realidad. Entonces, ahora que se abre este espacio, ahora que ya existe, nuestro reto más grande era la universidad, primero era la primaria y ya la secundaria, ya van los niveles, pero el reto era universidad, pues creo que el reto tendremos que trabajar en equipo, se los pido, se los explico, que hagamos verdaderamente una fuerza común para que entonces los papás no les quede otra. Sí o sí, hay el 20 o sí tienen que aceptarlo por más doloroso que sea y enfrentar que es una condición que ahora sí que no tiene por qué asustarles tanto. Más asustados deberían de estar de seguir escondiendo una realidad para su hijo que no se alcanzan a dar cuenta de lo doloroso que es para ellos. Muchísimas gracias. Pues en este tenor donde estamos descubriendo de que ya se está avanzando, me gustaría preguntarles cuáles son los logros que se han observado respecto al trabajo y desempeño con personas dentro del espectro autista. Empezamos con la doctora Cintia, por favor. Los logros, ok. Bueno, para empezar, creo que el hecho de que estemos aquí, ¿no? Ese es un gran logro, el que estemos hablando de que a nivel bachillerato y licenciatura se puedan hacer adecuaciones, se pueda tener un espacio en donde los profesores piensen, conozcan, sepan, tengan herramientas de cómo poder enseñar a personas con autismo, el sensibilizar. Eso creo que es el primero de los grandes logros que quisiera resaltar. Otra parte es el que ya podemos decir que cada niño, cada persona, cada proceso es distinto. Entonces ahora ya se está apostando mucho, no solo como por la inclusión, sino por el respeto a lo que la familia decide, a lo que el terapeuta decide, o sea, como cada una de las partecitas del proceso que esté llevando ese niño,
y de esta forma ya nos podemos detener y preguntar, ¿no? Preguntarle al niño, al adolescente, ¿qué quieres? ¿Qué te funciona? ¿Cómo quieres que te llamen? ¿No? O cómo te autopercibes, ¿no? Tienes un enfoque, bueno, le vamos a preguntar así, ¿no? Pero estás más hacia el enfoque de identidad o hacia el enfoque de trato de la persona. Es decir, hay en esta visión enfoque de la identidad, ¿no? Entonces para ellos es como, quiero ser o mexicano o pintor. Entonces, también como sociedad ya nos detenemos y preguntamos, ya no asumimos tanto, ¿no? Ya se está dando esta pauta, pero también está el otro enfoque que está centrado en la persona primero, en donde que lo utilizan más los padres por lo general y donde dicen, no, es que el autismo no define a mi hijo, ¿no? La persona es primero, entonces es una persona con autismo. Entonces, el hecho de poder empezar a ver como estas ramas, estas variables y de simplemente cuestionarnos qué quiere el otro, de generar esa empatía, así como yo que prefiero que me llamen Cintia o Raquel, es algo muy positivo y es un avance. Nada más quisiera como retomar algo y también ponerlo sobre la mesa. Que sí ha sido un avance también porque ya tenemos la conciencia, pero sigue siendo un gran reto y no lo mencioné hace rato, que es hablar de las mujeres dentro del espectro, que tanto para el diagnóstico como para la atención, pero sobre todo en el diagnóstico, inclusive los que estamos de este lado, tratando de actualizarnos en toda la parte de cómo poder diagnosticar con las mejores herramientas en población mexicana, decimos, las mujeres siguen siendo un reto. ¿Por qué? Porque tenemos bastante conocimiento sobre el espectro con los nombres, pero con las mujeres no. Entonces, también, pues bueno, ponérselo sobre la mesa, pero es un avance el ser conscientes de que es un área de oportunidad y que ya se está trabajando en investigación al respecto. Muchísimas gracias, doctora. Licenciada María de Jesús, ¿le escuchamos? Bueno, yo creo que Fundación Tato ha trabajado siempre tratando de que el gobierno tome su responsabilidad en la atención de la educación y la salud. Y bueno, desde hace años trabajábamos con una legislación. Para nosotros un gran logro fue que en 2015 trabajamos con la ley general que fue de México, luego en 2017 ya se aprobó la ley en Colima. Bueno, este 2022 estamos con las reformas para tratar de irla haciendo más adecuada a esa ley, para quitar ese enfoque asistencial hacia los niños, darles un enfoque de derechos a todos, o sea que igual que cualquier niño y joven que va a la escuela, pues igualmente ellos lo puedan hacer y dejar de ser los pobrecitos o el niño escondido, todos esos términos no vuelvan más. El niño de closet que vive en su mundo y todas esas cosas que ya deben de pasar, pero sin embargo todavía están vivas, porque una cosa es que se digan y otra es que se apliquen. Hemos logrado, creo que el gran logro para nosotros es la ley, ahora el otro gran logro será que se aplique. Pero bueno, pues ahí vamos, sí, no podemos negar el gran avance que tenemos en cuanto a derechos que esto representa. Igualmente, eso le da un enfoque para que el gobierno y sociedad los vean de manera diferente y sobre todo los vean, ¿no? Porque también ese término, son invisibles, sí, son invisibles porque están en el último rincón de la casa. Pero también quiero decir, así como he hablado mucho de los padres y de las madres malas, no malas, diferentes o que no les cae el 20, también quiero dar un reconocimiento a esas madres excepcionales que han sacado a sus hijos adelante con mucho valor, con mucha entrega, y que
bueno, merecen un gran reconocimiento de sus papás que sí quieren a sus hijos verlos realizados, incorporados y todo. Los hay, afortunadamente, y entonces digo, quise quitar que no se vaya a quedar la idea que todos los papás son así. Y además también, ahorita que hablaban de la mujer siempre hemos cargado con muchas responsabilidades y en este caso también. El cuidador primario de los niños con autismo es la mamá, es la mujer. Entonces la mujer tenemos una no triple, cuádruple carga, porque tenemos que atender a esos niños, más los hermanos, más el marido, más la casa, más el trabajo, más todas las responsabilidades que tenemos. Muchos tenemos que dejar nuestra vida, de tener una profesión, renunciar a ella para poder cuidarlos, porque no existía la infraestructura que les diera atención a ellos, pero todavía sigue. Entonces el cuidador primario, que son normalmente las mujeres, pues ahí también merecen un reconocimiento especial. Muchísimas gracias, licenciada. Doctora Sarita, la escuchamos. Sí, muchas gracias. Bueno, haciendo eco igual de la doctora Cintia, de la licenciada María Jesús, tenemos un gran logro que es la difusión, y creo que estamos en la misma línea, en ese mismo canal. Creo que una de las situaciones que comúnmente nos estaban rebasando es que alcanzábamos a ver a las personas neurodiversas como pobrecitas, y ahora estamos como enriquecedoras, ¿no? O sea, viéndolas como son personas que tienen altas capacidades, porque pueden llegar a ser muy creativos, por esta hiperfocalización son demasiado obsesivos, ¿verdad? Con el logro de objetivos. Entonces pueden ser personas científicas, pueden llegar a ser grandes artistas, y eso nos da una mayor habilidad al momento de dar o notificar un diagnóstico, por ejemplo, ¿no? Al momento de decirle a los padres, bueno, es que reconozcan que esto no es una enfermedad, es una condición, que es como si tengamos cada quien los ojos de diferentes colores, ¿no? Hay pocos ojos azules en el planeta, pero bueno, su hijo le tocó un niño neurodiverso, pero tiene grandes capacidades que todavía no desarrollamos porque no nos hemos dado cuenta de su capacidad. Entonces, uno de los retos ha sido ese. Otro es el empoderar a los niños con estas competencias intersubjetivas como la imitación, como la atención compartida, la teoría de la mente, que es un tema impresionante para la comprensión y la interacción con los otros, ¿no? Que el niño o la persona con TEA sea capaz de darse cuenta que probablemente no tiene la capacidad de predecir o comprender las conductas de los otros y necesita de otro, ¿verdad? Pero al mismo tiempo que empiece a retroalimentarse a sí mismo, ¿no? Con esta cara quieres decir que estás feliz o estás contento, o sea, ¿me ayudas? Ese es un gran reto, ¿no? Que las personas que tienen TEA sean capaces de darse cuenta, ¿no? De esta dificultad en el reconocimiento facial de sus emociones, y bueno, que ellos sean capaces de explicarse, ¿no? Tal vez no van a decir, bueno, es que mi amígdala no recaba la información necesaria para decirte cómo te sientes, no, pero probablemente sí que tengo TEA, y por esa condición se me dificulta y soy capaz de explicarlo, ¿no? Y bueno, uno de los grandes también retos es que estamos trabajando en equipo, ya hay una interacción muy grande entre los diferentes especialistas, tanto terapeutas del lenguaje, ocupacionales, psiquiatras, pseudopsiquiatras, ya hay neurólogos, pediatras incluso, que están sumamente interesados en el tema, y eso enriquece bastante la labor. Obviamente fundaciones como Tato es muy enriquecedora, y creo que juntos, si avanzamos de la mano, podemos hacer grandes cosas. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Sarita. Reconociendo entonces estas áreas de oportunidad, pero también todos estos logros que se están encontrando día a día y el esfuerzo que se está haciendo como sociedad, me gustaría escuchar qué recomendarían ustedes a los entornos donde se desenvuelven las personas dentro del espectro autista para generar un espacio de inclusión que favorezca el desarrollo integral. Me gustaría que empezara la licenciada María de Jesús. ¿La escuchamos? Yo creo que cuando veo muchos programas de televisión que verdaderamente son de entretenimiento, pero un entretenimiento tan bobo, digo, híjole, si todo ese tiempo se aprovechara para otras cosas, sería muy enriquecedor.
a lo mejor habría que pensar en todos los medios, porque no nomás la televisión, sino radio, todos tienen espacios muy muertos que no saben ellos ni qué hacer. Entonces, entre todos, con un equipo, hacer una buena programación de difusión y cómo irla pasando, y así como, bueno, hace muchos años yo decía que el niño mismo decía, ciérrale para que el agua, y cositas que pueden parecer bobas, pero que se nos quedan. Entonces, hacer algo como para que los niños rompen el círculo, y entonces son los niños que a veces obligan a los papás, papá, recuerda que no tires la basura, que tienes que poner la basura en su lugar, o que todo eso. Entonces, algo así, que si los niños y los jóvenes ahorita están tan metidos en los medios, pues aprovecharlo para que ellos nos ayuden a ser también difusores en sus casas de estas situaciones. Por ahí oía, me acuerdo que vino un hermano a decir, es que yo le digo a mi mamá, mamá, tenemos que sacar a mi hermano, y dice, tú no te metas, esa es mi responsabilidad, ustedes se van y él se queda, ¿no? En un rincón. Si yo ni me puedo divertir sabiendo que mi hermano por ahí escondido, ¿no? Entonces, creo que los jóvenes, los hermanos, podrán ser unos grandes aliados en esta difusión, porque ellos son los que están dentro de la familia y que nos pueden ayudar a cambiar esos entornos familiares tan discriminatorios para estos jóvenes. Muchísimas gracias, licenciada. Doctora Cintia, ¿la escuchamos? Bueno, para empezar, creo que es ver a la neurodiversidad, ver las neurodivergencias como lo que es normativo, como lo que es normal, ¿no? Lo que es parte de nuestro mundo, de nuestro hoy en día. Al igual que, como decía esta frase que estuvo saliendo mucho el 2 de abril, las personas con autismo no viven en su mundo, son parte de nuestro mundo, ¿no? Entonces, empezar a pensar de esa manera, creo que es como uno de los primeros pasos. Posteriormente, yo también apostaría por cuestionarnos, ok, cuando alguna persona con autismo llegue dentro de mi espacio donde se va a desarrollar, donde va a trabajar, donde va a aprender, ¿qué mensaje le estoy mandando para hacerlo sentir que este es un espacio seguro, ¿no? Que este es un espacio donde realmente va a poder ser incluido, porque yo puedo decir que soy una institución incluyente, pero si ya estamos trabajando, por ejemplo, con chavos de secundaria, de prepa, pues ya traen toda una historia, ¿no? En donde ya van a llegar con las antenitas prendidas y con una expectativa de ser segregados, ¿no? De no ser atendidos o comprendidos, o de no recibir simplemente una adecuación. Entonces, podemos empezar con algo tan simple como cuestionarnos visualmente cómo es mi espacio sensible para ellos, ¿no? ¿Cómo estoy diciendo que tengo un espacio inclusivo? Visualmente, desde con una pared, con una frase, con lo que sea, y no solo para las personas con TEA, o sea, hablo de manera general. Y posteriormente, la siguiente recomendación es analizar con todos los que vamos a estar ahí trabajando en conjunto con las personas con neurodiversidad, con alguna neurodivergencia, etcétera. ¿Estamos en la misma sintonía? Si lo estamos, excelente. Si no lo estamos, ¿qué acciones tengo que implementar? Tan siquiera para que en el querer, porque puede ser que el conocimiento en este momento sea muy complejo, que todos estemos en la misma sintonía, en el mismo nivel, pero tan siquiera en el querer, en la parte sensible, se tengan las ganas, ¿no? De hacer este cambio o tener esta flexibilidad. Hablamos de que las personas con TEA tienen mucha inflexibilidad y la flexibilidad cognitiva es un reto para ellos, pero también luego yo veo el cómo nosotros como sociedad también somos muy inflexibles, ¿no? Entonces digo, pues bueno, hay un choque. Tenemos que, si nosotros somos los que estamos
modelando, los que estamos tratando de amalgamar las cosas. Entonces tenemos que empezar por darnos cuenta de eso, de cómo vamos a modificar nuestro esquema y nuestra estructura mental, que ha sido como personas y como sociedad, que ha sido como bien rígida hasta la fecha, y darle el peso y la importancia que esto tiene para poder funcionar mejor y crecer. Muchísimas gracias, doctora. Doctora Sarita, la escuchamos ya para estar dando cierre a este panel de discusión. Muchas gracias. Bueno, pues plenamente coincido con mis compañeras de mesa redonda. Yo creo que desgraciadamente no hemos adecuado, no hemos incluido de una forma muy correcta todos los mecanismos que se deberían. Desde el principio, bueno, nos cuesta mucho trabajo ponernos en el lugar del niño con TEA o del adolescente o adulto, porque probablemente una, no entendamos y otra, él no lo exprese, ¿verdad? Entonces eso es un doble reto. Y bueno, uno de los compromisos o retos, oportunidades, yo lo doy desde las recomendaciones a los profesores, ¿no? A los profesores de alumnos, por ejemplo, de primaria. Siempre les digo, pongan como un ángel de la guarda a un lado del niño. Que cada vez sea uno distinto, pero que siempre haya un niño con él para que empiece a comprender cómo es su mundo. Ese niño que le ayude a retos y oportunidades, por ejemplo, de ir al baño o de pedir su lunch en la cafetería. O sea, este tipo de situaciones que probablemente son difíciles, que les ayude. Y entonces, si podemos poco a poco intercalar a cada uno de los niños, los volvemos a todos conocedores y expertos, y a su vez ellos lo difunden. Esto es a nivel escolar, pero también en las familias, bueno, conocer las dificultades que tiene la persona con TEA, pero también explorar qué otras posibilidades se tienen para desarrollar estas capacidades, ¿verdad? Creo que desde lo micro hasta lo macro cultural podemos hacer muchas cosas si estamos empoderados de conocimiento, pero también si queremos investigar más. Como terapeutas, tal vez utilizando más investigación en métodos ABA, en atención plena, en este tipo de dinámicas para mejorar la flexibilidad cognitiva, como terapeutas del lenguaje también otras estrategias, pero como profesores otras, como médicos otras, neuropsicólogos, todos podemos hacer un poquito para mejorar este mundo de las pacientes o las personas con TEA. Gracias. Muchísimas gracias a la doctora Cintia, a la licenciada María de Jesús, a usted, doctora Sarita, por este espacio que se dieron para compartir con nosotros su conocimiento y sobre todo su experiencia. Creo que el hecho de primero visibilizar las neurodiversidades para posteriormente empezar a sensibilizar a todos los entornos respecto a estas, van a ser como la fuente en la que podremos en un futuro, esperamos muy cercano, se pueda, que el entorno ya esté listo, ¿no? En esta parte, en el tenor del acceso universal, ¿no? El acceso universal para todos y todas. Sin más, quiero agradecer a los asistentes, a las panelistas y esperando que se sigan creando este tipo de espacios para poder compartir toda esta información. Estamos en contacto y nos vemos pronto. Gracias. Para todas. Gracias.